Y yo este post lo vi hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo lo leí y se me perdió. Y ayer me puse a buscarlo y lo encontré. Y este post es buenísimo y me gusta mucho porque habla sobre el poder de la mente y habla sobre lo que nosotros podemos y cómo podemos nosotros dominar nuestra mente y cómo nuestra mente nos engaña. Ojo, acá quiero hacer una observación. Estos son temas de coaching, más que de imágenes de coaching. Y es que la mente tiene tanto poder que puede crearte una cantidad de situaciones en que tú las ves. Mi hermanita que ya está por el otro lado, tiene tanto poder la mente, es tan poderosa la mente que tú puedes imaginarte todo el contexto que tú quieras y tu mente lo cree. Hay una característica de la mente. El cerebro tiene de todas sus funciones, hay una que es muy importante y una es que él va a sobrevivir a costillas tuyas. Por eso el 95% de tu cuerpo lo maneja la mente y no tú. Y la segunda característica, y escúchenme muy bien la importancia de esta porque vamos a hablar sobre este dato en particular. La mente no distingue entre lo real de lo virtual. He ahí que cuando tú piensas, no, I don't know, es de ahí, sorry que es que estoy respondiendo en Instagram que me están hablando, entonces me está preguntando que si conozco Irak, digo que no lo conozco, ¿ok? Así que mis pequeños saltamontes, aquí nos vamos con esto. Hoy, entonces les voy a explicar qué pasa con la mente. Si tú lo imaginas, tú lo crees. ¿Qué es lo que ocurre con las fobias? ¿Qué es lo que ocurre con las fobias? Con las fobias ocurre lo siguiente. Venga, yo subo acá un poquitín. Aquí. ¿Qué es lo que ocurre con las fobias? Cuando tú tienes una fobia, espérenme que estoy arreglando el trípode, listo. Cuando tú tienes una fobia, tú piensas en esta fobia y en esta fobia, para tu mente, para tu cerebro, perdón, lo está sucediendo una y otra vez. Me explico. Una persona que tiene fobia a subir a los aviones y cree que se va a estrellar y nunca, ella como tal nunca se ha estrellado, pero mentira, para su cerebro, para su mente sí se ha estrellado. ¿Cuántas veces lo ha imaginado? ¿Cuántas veces le ha dado un ataque de pánico? ¿Cuántas veces ella se ha imaginado o él se ha imaginado que se están estrellando en su mente? ¿Cuántas veces lo ha vivido? No quiere, no necesitas tú vivirlo físicamente para que tu cerebro se lo crea. Entonces tengan la siguiente particularidad presente. El cerebro no diferencia entre lo real de lo virtual. Si tú lo piensas, si tú lo imaginas, se lo cree completico. Miren que es tan importante que cuando los chicos están jugando, ahorita con las gafas en 3D, y están jugando juegos juegos y están asesinando, para su cerebro esa es su realidad. Sí le está sucediendo, sí le está pasando. Es muy importante que ustedes vean esto, porque cuando ustedes tienen un dolor, cuando ustedes están pensando en una traición, en una fobia, en un dolor, están pensando en algo que les duele mucho, algo que sucedió tiempo atrás, y ustedes lo recuerdan y lo recuerdan y lo recuerdan. Por eso es tan importante controlar la mente. Para su cerebro lo estás viviendo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en programación neurolingüística para evitar eso? Es que desconectamos, creamos unos blancos de información en esas redes neuronales. Todo lo que tú pienses se crea una red neuronal. Tú viviste una situación X. Vamos a decir que cuando tú estabas, por ejemplo, a mí me pasó. Cuando yo estaba niña, pasó un tío con un pocillo de café caliente y me lo regó en la espalda. Yo le tengo mucho miedo cuando pasan cerca de mí con algo caliente. Siempre estoy pensando que me van a quemar. Tengo un anclaje, tengo una red neuronal. Es decir, en el momento que ese acto sucedió, que a mí me queman acá la espalda, que mi tío pasa con el pocillo, yo creé una red neuronal. Y fue una emoción con un olor, con una situación. Y yo la tengo presente. Así que cuando alguien pasa cerca a mí con algo caliente, yo tengo un miedo porque tengo una red neuronal creada. Si yo pienso en eso constantemente, mi cerebro está recordándome, está viviendo el dolor de la quemadura, está viviendo. Entonces, ¿qué me va a crear a mí? Una fobia a futuro, porque es algo que pienso con muy reiterativo. Ese es el poder de la mente. Y ayer y mañana voy a investigar sobre otro artículo que yo leí de la NASA, que por ahí lo debo tener guardado y se lo voy a publicar, que también habla del poder de la mente. Y escuchen bien.
Un científico en Phoenix, Arizona, quería probar la teoría. Necesitaba un voluntario que llegase a las últimas consecuencias. Lo consiguió. Ay, no le puedo creer, se me puso en negro. Ok, sí. Lo consiguió en una penitenciaría. Era un condenado a muerte que sería ejecutado en la penitenciaría de San Luis, en el estado de Missouri, donde existe la pena de muerte ejecutada en la silla eléctrica. Esto que les estoy hablando es cierto. Pueden investigarlo por internet, es cierto. Propuso lo siguiente: él participaría en un experimento científico, en el cual sería hecho un pequeño corte en el pulso, lo suficiente para gotear su sangre. Él tenía la probabilidad de sobrevivir. En caso contrario, fallecería con una muerte sin sufrimiento y sin dolor. El condenado aceptó, pues era preferible eso a morir en una silla eléctrica. Además, tenía una oportunidad de sobrevivir. El condenado fue colocado en una cama alta de hospital y amarraron su cuerpo para que no pudiera moverse. Hicieron un pequeño corte en su pulso, abajo de su pulso, o sea, hicieron un corte acá abajo. Fue colocada una pequeña vasija de aluminio. Se le dijo que oiría su sangre gotear. Se le dijo que escucharía su sangre gotear. Me perdí. Gotear en una vasija. El corte fue superficial y no alcanzó ninguna arteria o vena, pero fue lo suficiente para que él sintiera que su pulso fue cortado sin que él supiera. Debajo de la cama había un frasco de suero con una pequeña válvula. Al cortar el pulso fue abierta la válvula del frasco para que él creyese que era su sangre en la que caía en la vasija. Cada 10 minutos, el científico, sin que el condenado lo viera, cerraba un poco la válvula. ¿Dónde estoy? Se me perdí. Al cortar el pulso fue abierta la válvula del frasco. Cada 10 minutos el científico, sin que el condenado lo viera, cerraba un poco la válvula, ya lo amplié. Y el goteo disminuía. Mientras tanto, el condenado creía que era su sangre la que estaba disminuyendo. Con el pasar del tiempo fue perdiendo color, quedando cada vez más pálido. Cuando el científico cerró por completo la válvula, el condenado tuvo un paro cardíaco y murió. Escuchen bien, él murió creyendo, bueno, ya les voy a explicar acá. Y murió sin ni siquiera haber perdido una gota de sangre. Sin ni siquiera haber perdido una gota de sangre. El científico consiguió probar que la mente humana cumple al pie de la letra todo lo que le es enviado y aceptado por el individuo. Si tú lo envías a tu mente, si tú lo aceptas como una realidad, esa es tu realidad. De ahí que nosotros creamos nuestra realidad con la mente. Por eso es tan importante controlar la mente, por eso es tan importante adquirir habilidades para controlar la mente. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a controlar el pensamiento. Yo puse una imagen no en mis redes, sino en los estados, donde habían unos leones con una persona que decía, controla tu mente, y él decía, quieto, quieto. Tus leones, tus lobos, todo es tu mente, es tu mente. ¿Cuántas personas hay enfermas que no se les dice nada y tienen una vida sin dolor? Apenas les dicen que están enfermas, somatizan toda la enfermedad y empiezan a padecer dolores y a morir de ello, porque se lo creyeron todo el cuento. Hay cosas que uno, no sé, cuando a mí me operaron de la columna la primera vez, para los que no saben, a mí me operaron de la columna hace como 15 años, yo creo. Ah, no, mi hija tiene 27, hace como 13 años me operaron de la columna. Cuando a mí me operan de la columna, el médico me dice que yo jamás puedo volver a hacer deportes ni alzar pesas. Y que me espera una vida de cirugías, porque voy a terminar en silla de ruedas. Para él esa era su realidad, porque mi columna mostraba, mi columna era como de una mujer de 80 años y tenía muchas desviaciones y muchos problemas a nivel de columna. Cuando él me dice eso, yo recuerdo haberle dicho, esa no es decisión suya, esa es decisión del Señor, y él y yo vamos a hablar. Yo recuerdo haber llegado a la oficina y yo lloré, y después me paré y me fui para una iglesia y le dije al Señor, dame las fuerzas, porque yo sé que tú me las das de superar este problema. Cuando yo empecé a correr nuevamente, yo me demoré 2 años y medio en volver a caminar en forma, porque yo quedé arrastrando una pierna.
Y para conducir yo tenía que levantar mi pierna, porque no era capaz. O sea, yo lo que hacía era esto, levantar la pierna, porque yo perdí toda la fuerza. Mi hermana me ayudaba a vestirme, mi hija me levantaba en las noches del piso, porque me daban muchos calambres y yo me caía. Y fue muy horrible la recuperación, pero hubo un día que dije, yo estoy muy joven, tenía 30 y tantos de años en ese entonces, yo estaba muy joven, tenía mis hijos muy pequeños aún, mi hija estaba muy adolescente, mi hija estaba perdiendo calidad de vida porque ella tenía que a mí en las noches ir a ayudarme. Y un día que yo dije, no más, me levanté a las 4:30 de la mañana, me fui para una universidad donde hay unos senderos ecológicos, me fui a correr. Fue muy doloroso, pero yo le decía, yo recuerdo orar antes y decirle, dame fuerzas, Padre, para yo poder soportar. Es decir, yo decía, yo puedo combatir la enfermedad, pero dame fuerzas. Y yo lloraba del dolor que era correr, me dolía porque era como si una aguja se me enterrara entre la columna. Y yo yo le decía al dolor, tú no eres más fuerte que yo soy más fuerte que tú. Y yo voy a recuperar mi cuerpo y voy a recuperar mi columna y yo no voy a terminar en una silla de ruedas. Yo voy a poder. A mí me tomó un tiempo, no sé decirles en este momento, como 6 meses a un año. Mi mamá me hacía medicamentos naturales y ella oraba antes de que yo los tomara y ella me decía, yo se los hago y usted se los toma. Yo le dije, lo que me ponga, lo que me ponga, madrecita. Y yo me tomaba los remedios. Mi mamá me hacía los remedios, ella oraba antes. El poder de la oración tiene lo siguiente, molecularmente la comida cambia. En ese entonces yo no lo sabía. Yo solamente por amor a mi mamá y porque mi mamá quería verme bien, yo lo hice. Pero mi mamá hacía algo que es muy importante. Mi mamá bendecía el alimento y el medicamento antes de que yo me lo tomara. Y ella decía que me diera fuerzas y que me recuperara mi cuerpo. Whatever, lo que sea, con el tiempo empecé a entrenar. Primero empecé corriendo, que era la parte más difícil, era correr. Empecé a nadar y a correr, en la mañana y en la noche y a cuidarme. Pasado un tiempo dije, voy a volver a las pesas, y allí es donde mi amiga Lina López, de que tiene su gimnasio en Pereira, fue mi entrenadora. Y yo le dije, Lina, tengo este problema en la columna. Y ella me dijo, podemos recuperarlo. Vamos poco a poco a alzar pesas. Y empecé. Hoy en día, bueno, en este momento no estoy haciendo pesas porque no tengo gimnasio abierto, pero yo entreno en la casa y hago con mi cuerpo. Pero cuando paré de entrenar pesas, estaba levantando 150 libras en peso muerto, o sea, con mi columna. Eso con una cirugía de columna, tener artrosis, porque yo tenía no solamente artrosis en la columna, en la cadera, en las rodillas. Yo salto, corro. Por ejemplo, anoche me fui a trotar 2 horas, levanto pesas. Eso, para tener un cuerpo en esas condiciones, créanme que fue el poder de la mente y el poder de la oración y el Señor. Yo le pedí que Él me diera las fuerzas, y yo lo que hacía era, yo le decía al dolor, tú no eres más fuerte que yo. Yo no voy a terminar en silla de ruedas. Yo tengo mis hijos muy pequeños y mis hijos me tienen que ver crecer. Yo tengo que ver crecer a mis hijos y ellos me van a ver a mí envejecer. Hola José, ¿cómo estás? Así que ese es el poder que tú tienes en tu mente. Tú eliges. Yo por eso, personas que tomen coaching conmigo, yo siempre los pongo a hacer ejercicio. Es fundamental que ustedes reten sus cuerpos, reten sus sistemas a ser mejores cada día. Porque ustedes van a oxigenar su cerebro, ustedes se conectan impresionante. Yo, por ejemplo, en los momentos que me voy a correr o montar bicicleta, yo me pongo a orar. La visualización, los mejores proyectos de mi vida se han dado en momentos de deporte, donde yo visualizo, donde miro el producto, donde tengo todo, porque tú estás despejando tu mente, tú estás generando endorfinas, que son las glándulas del placer, de sentirte cómodo contigo. Entonces, por eso es tan importante que hagan ejercicios, para que generen endorfinas, para que puedan visualizarse. Sueñen, les he dicho. Aprendan a soñar, pero cojan esos sueños y pónganlos en la tierra. Escriban metas. ¿Ok? Entonces dice acá, al cortar el pulso fue abierta la válvula del frasco para que él creyese que era su sangre la que caía en la vasija. Cada 10 minutos el científico, sin que el condenado lo viera, cerraba un poco la válvula y el goteo disminuía. Mientras tanto, el condenado creía que era su sangre la que estaba goteando y la que disminuía. Con el pasar del tiempo fue perdiendo color, quedando cada vez más pálido. Cuando el científico cerró por completo la válvula, el condenado tuvo un paro cardíaco y murió sin ni siquiera derramar una gota de sangre. ¿Qué pasó? Él se creyó el cuento. Él se lo creyó. Si tú crees que tú puedes superarte, lo vas a hacer. Si tú crees que no lo vas a hacer, no lo harás. Si tú crees que la enfermedad te va a matar, lo hará. Si tú crees que tú no puedes salir del hoyo donde te encuentras, tienes toda la razón.
No hay nadie que te vaya a ti a cambiar eso. Y no te lo va a cambiar por una sencilla razón. Tu mente lo cree, tu cuerpo lo acepta y tus células se alimentan con ese pensamiento. Eso es tan complejo que las proteínas cambian, la genética cambia. Es decir, la genética se ve afectada por el medio ambiente. Cuando tu medio ambiente se ve afectado y afecta la genética, entonces los genes, las proteínas que alimentan la célula, sale afectada. Es decir, voy a explicarlos un poco más sencillo. Cuando mi hermano se fue a vivir a Alaska, mi hermano menor se fue a vivir a Alaska, cuando el cuerpo entró en ese frío, él se peló todo su cuerpo perdió los vellos, todo. Hay personas que canan de inmediato, porque el cuerpo tiene un estrés, ¿sí? ¿Qué pasó? Su cuerpo se estresó porque no estaba habituado a ambientes tan fríos. Él venía de Colombia, de un país tropical y de una ciudad caliente, a un clima muy frío y donde muchos meses del año están muy oscuros sin sol. Cuando él vive ese cambio, entonces todo su cuerpo se estresa. ¿Qué se estresó? Su genética se estresó. ¿Qué pasó? La proteína que sale de los genes y que alimenta la célula estaba estresada. Entonces las células se estresaron y empezaron a buscar cómo defenderse, y lo que hicieron fue pelar su cuerpo. Pasado varios meses, su cuerpo se acopla al frío, él se climatiza, se adapta al frío y su cuerpo vuelve a salir derecho. ¿Qué pasa? Las células se adaptaron, la genética se adaptó, la genética cambió inicialmente por el medio ambiente. Apenas se adapta, entonces respira y dice, ok, ya estamos en un ambiente más suave, ahora sí, vamos a la producción de vello corporal, y empezaron nuevamente y su cuerpo se climatizó. Cuando tú estás en ambientes tóxicos, en ambientes deprimidos, tú estás deprimido, estás tóxico, tus células están deprimidas, tus células se alimentan con esa toxicidad. ¿Qué pasa? La genética se ve afectada, la proteína, vamos a poner que la proteína, voy a ponerle una figura, la proteína es redonda y la célula es redonda como una U para que entre la proteína, por decir así, ¿sí? Si la genética tuya está triste, tóxica, aburrida, deprimida, con pensamientos negativos, eso es lo que alimenta a la célula, la depresión, la angustia, el renegar, el lamentarse por todo. Eso es lo que alimenta tu célula. Cuando tú alimentas tu célula, tu pensamiento está alimentando tu célula. Si tu pensamiento está en ese modo, eso es lo que va a suceder en tu vida. Tú lo atraes porque tú estás pensando en esa situación. Tú lo creas, tú creas tu realidad. Por eso este post me gustó tanto. Y dice, cuando el científico cerró por completo la válvula, el condenado tuvo un paro cardíaco y murió sin ni siquiera haber perdido una gota de sangre. El científico consiguió probar que la mente humana cumple a pie de la letra todo lo que le es enviado y aceptado por el individuo, sea positivo o negativo. Y tal acción envuelve a todo el organismo, sea en la parte orgánica o psíquica. Siempre he pensado que la mente no tiene límites cuando se engaña ella misma. Peor aún, cuando no entiende las cosas y fabrica lo que puede pasar. Como cuando vemos las cosas que las tomamos como sobrenaturales, pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, un hombre, una persona muy celosa, una persona que tiene un tema de confianza muy grave. Y esta persona se imagina a su esposa o a su esposo que le es infiel. Y se imagina toda la película. Esta persona pasa todo el día envenenado, todo el día enfermo. Se creó la película, se creó todo, se creó el cuento, se lo creyó a sí mismo, se creyó todo el cuento, se lo imaginó. Llegó a su casa furioso, hizo reclamos, se molestó, su cuerpo pasó tenso todo el día y para él esa es su realidad, porque él en su mente vio a su mujer o ella a su esposo siéndole infiel con otra persona. Lo ven, lo viven. Por eso es cuando muchas veces uno dice, oye, se imagina la película y se la cree. Es que solo con el hecho de imaginársela, su cerebro lo está viviendo. Como su cerebro lo ve, su cerebro lo está viviendo y el cerebro no distingue entre lo real de lo virtual, pues adivinen qué, esa es su realidad.
Y tanta es su realidad que le viene sucediendo lo que tanto sea, lo que tanto imagina. Por eso muchas personas dicen, es que a mí siempre me pasa. Y yo siempre les pregunto, ¿no será que es que tú siempre piensas lo mismo y atraes lo mismo? Es que a mí siempre me pasa tal cosa, es que las personas que yo atraigo siempre son así, 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 y dan las características. ¿Qué es lo que pasa? Es que siempre estás pensando en lo mismo. Por eso yo les digo, escriban sus metas, escriban las características del equipo de trabajo que ustedes quieren, escriban las características de la pareja que ustedes quieren, para que empiecen a metérselo por esa mente, por boca y nariz, por así decirlo. Ingrésense en eso y piensen en ello. Ay, venga, que yo no mire el volumen y yo no tengo micrófono hoy y estaban bajitos los volúmenes, no me había dado cuenta. Entonces, muy sencillo. Si se lo piensa, si se lo cree, si se lo está pensando, esa es su realidad. No hay nada que hacer, no hay nada. Por eso debes escribir tus metas y ser muy claro en qué es lo que quieres de una persona, de un equipo de trabajo, qué es lo que tú quieres conseguir, para que eso es lo que te llegue. Pero si es que de verdad siempre dice, es que a mí siempre me llegan la misma persona, la misma mujer, el mismo tipo. Si siempre estás pensando en lo mismo, siempre estás pensando en las mismas babosadas, te va a llegar lo mismo. Hace 2 años, estando yo aún, hace como 3 años que aún trabajaba en ese entonces, llega una señora y me dice que si yo conozco a alguien para presentarle. Ah, bueno, perfecto, gracias. Gracias, Manuel. Me dice ella, me dice lo siguiente, miren pues, mira lo que me dice ella, que si yo conozco a alguien para presentarle, una persona, que ella está soltera y quería pues una relación y quería conocer a alguien, y digo, yo no conozco a nadie. A lo que yo te puedo invitar es a reuniones de emprendedores, a ese tipo de cosas, pero yo pues la verdad, no sé, yo a las reuniones que voy, yo los he visto que llegan con sus esposas. Y miren lo que me respondió. Y les voy a decir la importancia de lo que ella acaba de decir, hasta dónde llega. Ella dice, es que siempre, el único hombre que vale la pena es mi ex esposo. Todos los hombres que se me acercan a mí no sirven para nada, son así, 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 así. Y yo le dije, tienes toda la razón, vas a reafirmar esa creencia una y otra vez. Y te voy a decir por qué. Porque tienes tanta carencia que tú necesitas reforzar la carencia con alguien que te llegue y te diga, tienes toda la razón, el único que te sirve es tu ex esposo y yo llego a reforzar tu carencia. O sea, no es culpa de él o de ellos. La culpa es tuya, que no dominas tu pensamiento, que no eres clara en lo que quieres, eres muy clara en lo que no quieres. Es decir, lo que tú querías de un hombre lo tiene tu ex esposo y todo lo que no quieres es lo que tú estás atrayendo porque es tu carencia y tú necesitas reforzarla. Como necesitas reforzar tu carencia, todas las personas que se te acerquen a tu lado te van a decir, tienes toda la razón, tú el único hombre que sirve es tu ex esposo, el resto no, y vamos a reforzar tu carencia. Me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, tú lo atraes. Tú siempre repites una y otra vez, cada vez que vienes, me dices, ay, qué rico conseguir un marido, qué rico conseguir un esposo, qué rico tener un novio, pero es que el único que sirve es mi ex esposo, ninguno sirve para nada. Entonces, claro, te tiene que llegar unos buenos para nada, porque tú estás buscando un bueno para nada para que refuerce tu carencia. Esa es tu creencia es carente, es limitante, y tú necesitas que te estén apoyando. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si yo le creo al médico que yo no iba a poder volver a caminar, que mi vida estaba destinada a la silla de ruedas y a un sinfín de cirugías, que era la primera de un sinfín, y yo me creo el cuento y yo no me reto a mí misma a cambiar ese pensamiento y a cambiar esa realidad, ustedes hoy no me verían haciendo ejercicio y yo estaría en una silla de ruedas. Porque cuando él me dijo eso, yo tenía una lesión delicada en la columna y yo ya iba para la segunda cirugía. Entonces, en esa segunda cirugía, donde me operen, quedo con muchas más limitantes. O sea, si ya tenía bastantes, con una sola no me imagino con 2 cirugías. Pero yo no me creí. Y yo le dije, yo fui clara y yo le dije, eso no me lo decide usted. Eso lo decidimos el Señor y yo. Él lo determinará y yo ya miraré. Cuando yo me voy para la iglesia, yo solamente le pedí, dame fuerzas para combatir el dolor, porque sé que va a ser doloroso. Y claro que fue muy horrible, fue muy doloroso, pero tú tienes 2 opciones. O te quedas y combates el dolor, o te quedas acariciando el dolor. Y yo nunca me iba a quedar acariciando un dolor, no tiene cuándo. Yo soy un dolor, nunca.
sí duele mucho, es muy horrible. El médico me decía que el dolor que yo sentía era como tener un dolor de muela en cada milímetro de mi columna. Era la columna y pasaba la pierna. Aún corriendo a mí se me dormía la pierna. Así era la lesión que yo tenía. Aún corriendo a mí se me dormía. Y yo decía, no, no importa, yo voy a correr, yo puedo contra este dolor. Claro, cuando ya terminaba, que terminaba muy caliente, terminaba muy bien. Apenas me empezaba a enfriar, uy, y el dolor era horrible. Pero era eso, era combatirlo, era enfrentarme y yo tenía la fe que así iba a ser. Es decir, mi mente estaba puesta en que yo haciendo eso podía recuperarme. A lo mejor podía haber sido una recuperación menos dolorosa si yo lo tomo por otro lado, por los lados de la meditación, por los lados de, qué sé yo, no sé. Yo lo tomé por el lado de enfrentar mi cuerpo y de volverme fuerte. Y me funcionó. Hoy en día hago deporte sin ninguna limitante, sin ningún dolor, ni rodilla, ni cadera, ni columna. Puedo levantar pesas perfectamente. Y eso me ayudó a retarme a ser mejor, a decirme sí puedo hacerlo. Y a decirle a la gente, si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. Por eso yo les digo, no estoy de acuerdo con la vida sedentaria. Porque si ustedes tienen cuerpos saludables, háganlo. Yo lo hice cuando tenía un cuerpo enfermo, reté mi cuerpo. Y hoy en día lo hago con una pasión increíble. A mí me encanta hacer ejercicio. Yo amo hacer ejercicio. Pero para mí es un momento fuertísimo de visualización, de mirar mis proyectos de vida, de mirar dónde me quiero ver. Yo hago ejercicio y ¡pum! Me veo en el escenario. Muchas cosas de las que he hecho hoy en día y que estoy aquí con ustedes, las he visualizado en mis sueños, en mis momentos de ejercicio. Entonces es muy importante uno tener esos momentos de visualización. Como para mí el ejercicio es la clave. ¿Por qué? Porque tú oxigenas, generas endorfinas, retas tu cuerpo, te sales de esa cama y de esa pereza y te da tanta energía. Para mí es un instrumento fundamental el que las personas hagan ejercicio. Quien tome coaching conmigo, le mandaré siempre a hacer ejercicio, siempre lo mando como un instrumento para salir adelante. Pero más que eso es para que ustedes empiecen a pensar, a meditar, a soñar, a crear sueños, a crear situaciones, a aprender a soñar. Pero en esos momentos que ustedes sueñan, luego vienen y lo escriben y lo materializan. Hay que materializar los sueños, hay que ponerles fecha, hay que ponerles qué quiero, con quién quiero, dónde quiero, qué características. Y dejen de estar diciendo siempre me pasa, siempre me llega a estas personas, porque lo que están atrayendo es lo que están diciendo. Si tú tienes una carencia, si tú tienes un vacío que llenar, a ti la vida te va a dar siempre cómo reforzar la carencia. Hasta que tú no cambies la creencia limitante, no te va a llegar una situación diferente. Vas a vivirlo una y otra y vas a decir siempre me pasa y vas a renegar, y entre más reniegues más te llega. Por eso no se puede renegar. Bendice el espaciecito que tú tienes, agradece ese momento que estás viviendo, acepta el aprendizaje, supéralo. Lo que resiste persiste y lo que se acepta se transforma. ¿Sí? Siempre. Lo que resiste persiste, lo que se acepta se transforma. Así que a transformar los pensamientos, a transformar esa capacidad de ver de cómo ustedes se ven. Y mañana les voy a hablar de la autoestima, de las 3 fases de la autoestima, que son: 1, como tú te ves; 2, como te ve la gente; y 3, como crees tú que te ve la gente. Y eso van a ver ustedes cómo eso los va a ayudar a retar. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas hasta ahorita? ¿Tienen alguna pregunta antes de despedirme? ¡Ay, sí! Antes de que se me olvide. No sé cómo, pero a varios de mis clientes les están llamando diciendo que yo estoy enviando cosas a Colombia, cajas de cosas a Colombia, y les están pidiendo dinero. Y no sé, maybe mis clientes tal vez por gratitud y porque creen que necesite un favor de ellos, qué sé yo, están pagando dinero que no tienen que pagar. Yo no estoy mandando nada. Y si yo mandase algo con seguridad y necesitase un favor tuyo, yo te llamaría antes te lo valoraría, pero por favor, están estafando y están poniendo mi nombre. No soy yo. Ojo,
En este momento hay muchas personas que están tratando de adquirir dinero porque como ya no pueden robar en la calle y está todo tan restringido, están buscando cómo hacerlo. No estoy enviando nada. Si yo llegase a necesitar algo tuyo, créeme que yo te llamaría antes. Pero por favor, no se crean cuentos, investiguen, ubíquenme, escríbanme, ubicarme a mí es facilísimo. Así que no se crean el cuento, por favor. Sean más pilos y mantengan pendiente. La gente quiere estar robando, ¿sí? Mantengan pilos con eso. Perfecto. ¿Hay preguntas? No hay preguntas, creo que no. Voy a mirar acá el de WhatsApp. No, no hay preguntas, ¿ok? Perfecto, entonces, recuerden que lo que resiste persiste. Así que trabajen esas mentes, controlen esas mentes. La mente siempre se lo va a creer el cuento, no diferencia entre lo real de lo virtual. Así que mucho cuidado con lo que están pensando, con lo que se están imaginando. Esa es su realidad. Este post me encantó porque habla pero perfecto de eso, de cómo una persona cree que se está muriendo y se muere. Bueno, mis queridos saltamontes, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar acá. Recuerda inscribirte en mi página www.sarariveracorrea.com. Escríbete, sígueme en redes sociales, comparte, ayúdame compartiendo el video, comentando, que eso a nosotros nos da alcance y eso nos ayuda muchísimo, no solamente para crecer, sino para dar material de valor. Lo que ustedes vayan pidiendo, lo que necesiten, escríbanme. Y bueno, queridos, recuerden que yo soy Sara Rivera, su coach y amiga, y ten un sueño que te quite el sueño con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Trae esos sueños acá a la tierra, materialízalos, visualiza. Piensa en grande, sueña en grande, estás creado para cosas grandes, ¿sí? Sueña en grande y atrévete a retar a tu mente, atrévete a retar a tu cuerpo, atrévete a salirte de la pereza, atrévete a adquirir habilidades y recuerda, si no tienes metas, ni te metas. Besitos, los quiero mucho, muchas gracias. Mañana sí a la 1:30 y bueno, lo que necesiten con gusto. Recuerda, www.sarariveracorrea.com. Bye. Bye, bye. Aquí ya finaliza.